En primer lugar, en este tipo de cosas estamos en el ayuntamiento. En un principio nuestro alcalde me había prometido su presencia aquí, pero por cuestiones de partido, hubo elecciones creo que hace 2 días. Bueno, ha tenido un compromiso de manera que no ha podido asistir. Por tanto, yo tomo su relevo y os doy en nombre del Ayuntamiento de Camas y en nombre mío como delegado del Medio Ambiente la enhorabuena, la bienvenida. ¿En qué estaré yo pensando? ¿Qué estaré yo pensando en las elecciones? ¿Será la cabeza a las 3 de la tarde? Aquí unas palabras escritas y quería empezar fuerte, ¿no? Quería empezar fuerte diciendo algo así como que la crisis económica que estamos viviendo nos recuerda la finitud de los recursos financieros. Sin embargo, de un colapso ambiental generalizado no nos pueden salvar ni el respaldo de la Reserva Federal Alemana, ni la Merkel, ni los países emergentes, ni nada, de nada, de nada. En foros como este no está mal recordar que los recursos energéticos y materiales, bueno, los energéticos vienen del sol, pero el resto de los recursos energéticos y los recursos materiales que están en el planeta son recursos finitos que están ahí. Y de eso, en buena medida, vamos a hablar hoy. En foros como este suele haber una tendencia a practicar la norma de contar lo políticamente correcto. Bueno, a mí me gustaría, y por eso he traído a estos 3 señores de aquí, que eso no pasara aquí. Que aquí no se hablara de lo políticamente correcto. Entiendo que sería provechoso en este rato que vamos a estar aquí juntos compartiendo, que habláramos de crisis climática, de crisis ambiental, y que lo hiciéramos de manera incómoda. Cuando Al Gore hablaba de la verdad incómoda, pues bien, esa verdad ya no solamente es incómoda, sino que además es acuciante, y lo que a mí más me preocupa es una verdad casi olvidada, tapada por otros aspectos como la crisis económica, como la crisis financiera, como la crisis social, como la crisis política. Yo he traído a estos 3 señores, a Jesús, a Fernando y a Juan Miguel, y los he traído, aparte de porque son los 3 amigos míos, uno desde hace mucho tiempo, otro desde hace menos tiempo, porque son los 3, y de ello tengo prueba, sin ninguna duda, son 3 personas lúcidas. Son 3 personas que tienen conocimientos, que saben de lo que hablan. Y además son 3 personas con las que vamos a pasar un buen rato, no nos van a dejar indiferentes. Empezando por mi derecha, Jesús Martínez es doctor en física por la Universidad de Sevilla, experto en cambio climático, un excelente comunicador. En el momento en que abra la boca lo vais a ver. He tenido la fortuna de colaborar con él en varias ocasiones, y además os digo que además de todo eso es un valiente, porque se acaba de presentar por Equo en la provincia de Cádiz y además ha sacado un montón de miles de votos. Sí, hemos roto el techo verde. Habéis roto el techo verde. Y aquí está el tema. Siguiendo el orden, Fernando Sancho, lo conozco hace muchísimo tiempo, fue profesor mío. ¿Qué dice? ¿Qué va a decir? Cosas bonitas. Que no lo puede catear, ¿eh? Ya pasó. No me puede catear, saqué muy buenas notas con él. Fue profesor mío, después de profesor fue amigo, luego fue compañero de trabajo y luego jefe, y ahora no sé muy bien cómo definirlo. Pero lo que sí os digo es que es un lujo traerlo a estas cosas, no os quepa duda. En su larga trayectoria profesional
siempre ha ido desparramando por ahí brillantes análisis sobre la realidad social, política y ambiental. Y lo traigo aquí para que nos aporte su siempre visión fresca, audaz, incisiva y, por seguir lo que hemos hablado hace un rato, joven. Y mi amigo Juan Miguel, ¿qué queréis que os cuente de él? Es un camero ilustre que tenemos pululando por aquí, que yo le conozco hace poco tiempo, pero que me tiene realmente encandilado. Y aprovecho este foro para decirlo públicamente por primera vez, porque a mí no me gusta esconderme. De las veces que le he escuchado hablar, yo destaco su capacidad expositiva, la claridad mental de sus argumentos y sus conocimientos sobre comunicación y sobre educación. Bien. En 2 minutos os explico lo que yo quiero hacer hoy. Quiero que hablemos de cambio climático, quiero que hablemos de crisis ambiental y quiero que lo hagamos de una manera ágil. ¿Cómo? Yo les voy a dar la palabra, aproximadamente 10 minutos, que es lo que tenemos negociado. En un principio yo no quería que hubiera PowerPoint, lo que pasa es que Jesús me ha engañado, pero de manera descarada. Puede ser políticamente incorrecto, la cosa de un político. La próxima vez, si le invito a una cosa, simplemente no va a haber cañón, no va a ver qué hace. Porque la idea era darle primacía a la palabra frente a la imagen. Pero bueno, él me dijo el otro día por teléfono, Paco, a mí me gustaría poner una foto fija y me trae un PowerPoint. Pues bueno, Una foto grande. bueno, la idea es 10 minutos de exposición de cada uno de ellos, cada uno va a hablar de lo que le apetezca. Después de esos 10 minutos yo voy a recoger las cosas que digan y le voy a dar un segundo turno de 5 minutos por si quieren, si no lo quieren usar, pues que no lo usen, ¿no? Pero si lo quieren usar, por si quieren refrendar alguna de las cosas, y a partir de ese momento los protagonistas sois ustedes. Me gustaría que el turno de debate que se genere sea ágil, que las intervenciones sean breves, no como la que estoy teniendo yo, y que se hagan eso, el máximo de debate, de análisis, de reflexión. Así que, sin más dilación, Jesús, primera parte. Estupendo. Luces, cámara, acción, 10 minutitos. Bueno, vamos a empezar a romper cosas, ¿no? Vamos a romper paradigmas. Primero esto es una barrera, no me gustan las barreras, vamos a romper. Vamos a ver qué tal se ve la vida por aquí. Oye, totalmente distinto, ¿eh? Fíjate, el tío estaba por ahí, no sé muy bien, pero ahora tengo ojos, pelo, soy un ser humano, como vosotros, ¿no? Vaya a ver cómo cambia la cosa. Y es que las cosas cambian dependiendo las gafas que nos pongas. Uy, perdona que te pegué. Para empezar, vamos a romper otra barrera. Vamos a cambiar de presentación. Ya no voy a contar eso. Lo que he hecho es, pues no hacer caso a lo que me diga quien me invita. Lo he hecho una encuesta por aquí. He preguntado lo que os interesa y ahora os voy a contestar. Me parece mucho más interesante, ¿verdad? Vamos a cambiar. Entonces vamos a cambiar la presentación. Ñaca, ñaca, ñaca. A ver. Esta es la que yo quiero. Vamos a apagar las luces. ¿Podemos apagar las luces por aquí? Estupendo. Vamos a... Dicen que los árboles no nos dejan ver el bosque y para ver el bosque tenemos que separarnos a una distancia crítica. Es lo que hicieron los astronautas. Vamos a relajarnos, inspiramos, nos damos las manos todo el mundo, vamos a dar las manos, efectivamente por aquí también, vamos a conectar y vamos a mirar hacia donde queráis, totalmente libre, ¿eh? Si queráis, vamos a sentir que somos una comunidad y somos los astronautas en el año 1969 cuando el hombre pisa por primera vez la Luna. Y un poquito antes de pisarla, mira atrás y ve exactamente eso. Y entonces comprenden que el planeta Tierra es una nave y que nosotros no somos habitantes del planeta Tierra, somos tripulantes de esta nave. Y que todos somos tripulantes y por tanto responsables. Y que el planeta Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un legado que tenemos que preservar para nuestros descendientes. Muchísimas gracias, encendemos la luz. Qué subidón, Jesús, estupendo. Este es el punto de vista adecuado. El show. Y nos vamos ahora para arriba. Bueno, eso es lo que debería ser. Y ahora vamos a ver lo que es. O sea, ya en el 69 deberíamos haber comprendido eso, pero sin embargo somos un poco lentos, ¿no? Porque fijaos por aquí, si nos vamos aquí a F verde, comprendemos que el cambio climático ya no está en una época de advertencia,
sino estamos en una época de consecuencias y que ya muchos pagamos el cambio climático. ¿Quién enseña por ahí el informe Greenpeace que circule? Evidencia del cambio climático en España. Enséñalo por arriba. El verde, que rule. ¿De acuerdo? Ahí demuestra, lo vais a ver todos, pasadlo por favor. Ese es un informe que hice para Greenpeace como asesor de cambio climático, que demuestra que no es una entelequia, sino que aquí, ya ahora, comunidad por comunidad, es algo que estamos pagando. No solo en servicios ecosistémicos, sino económicamente. Ahí, levanta la mano que tiene el libro de cambio climático, una realidad. Hay un libro de cambio climático, ese, también que circule, en donde demuestra lo que acaba de decir Paco, que es una realidad acuciante que vivimos día a día. Y si no, os metéis en Twitter y echáis un repaso por la actualidad. A ver, por aquí. Me han dicho, bueno, Jesús, explícanos en 2 palabras físicamente cuál es la clave. Porque hay un primo de Rajoy que niega la evidencia, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, una imagen, si tengo que elegir una, es esa de ahí. La Tierra es un sistema bombeado, circulamos en el espacio, tenemos una cantidad de energía que proviene del Sol, otra cantidad de energía que se refleja. Hay un equilibrio térmico, lo que entra dentro de la Tierra se termaliza debido a la acción de unos gases de efecto invernadero. ¿Quién ha entrado en su casa, en el coche, en la playa, y cuando se mete dentro nota que hay 5 grados más? O como mínimo. Eso es el efecto invernadero. Todos los rayos entran en el cristal, pero cuando están dentro del coche se termaliza con la tapicería y a la temperatura que está el coche se emite, pero a longitud de onda de infrarrojo, de microondas, y esos infrarrojos ya no salen tan fácilmente fuera del espejo. Con lo cual el coche toma una especie de botella que captura esa radiación. Bueno, pues eso es la Tierra del coche. Efectivamente. ¿Qué pasa si echamos muchos gases de efecto invernadero? Bueno, pues lo que pasa es que esa radiación queda atrapada, no se vuelve al espacio, y todos entendemos que si la pregunta es ¿qué va a pasar con la temperatura media o superficie a nivel mundial? Todo el mundo entendemos que contra más gases invernadero, más va a subir. Ahora, si me preguntáis cómo se va a distribuir esa energía extra que estamos absorbiendo, esos vatios por metros cuadrados, etcétera, eso es más complicado. Habrá que, que conocer en detalle todos los efectos de circulación marina, de todas las corrientes, etcétera, etcétera. Pues si me preguntáis, ¿va a llover más o menos? Eso es complicado. Pero si me decís, ¿va a haber más o menos energía en el sistema? Eso es muy, muy fácil de prever, ¿no? Me parece que te voy a pedir que me des aquí al palillito este. Efectivamente, luego tenemos, es una cuestión de tiempo. Cualquiera de ellos. Bueno, esta gráfica, rápidamente, este es levantar la mano, quien habéis visto la película del señor Al Gore. ¡Qué bien, qué bien! ¿El público me gusta? Sí, señor. Mirad, esta es la gráfica de CO2 que hay en la Tierra en 650.000 años. Al Gore se tuvo que subir en una silla eléctrica para poner dedito dónde va a estar el CO2 dentro de 50 años. Esto es donde estamos ahora. Pero es que donde estamos ahora es un 30% más de lo que nunca ha habido en 650.000 años. El hombre ha entrado en el sistema climático como un elefante en una cacharrería. Somos el listo de la clase. En 200 años de revolución industrial no nos hemos dado cuenta que estamos haciendo una gran bestialidad. Hemos metido la mano en el petróleo, atención, ciclo de carbono de hace 300 millones de años, del carbonífero, y hemos hecho como una máquina del tiempo y vertemos todo ese CO2 brutal en nuestro sistema climático. Bueno, ¿una más? ¿Otra más? Otra más. Bueno, si ese señor me está preguntando, bueno, Jesús, estoy ya en peligro de extinción, ¿cuál es la clave del problema? ¿Una más? Bueno, esta es la primera, como hemos dicho antes, vertemos cantidades de gente de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Otra más? Esa gráfica lo dice todo. La basura, ¿no? Estamos vertiendo basura, estamos metiendo debajo de la alfombra contaminación, basura. Nos creemos que la naturaleza es ilimitada, infinita, chivos expiatorios de nuestros pecados, y de repente ahora la naturaleza nos pasa factura. Y dice, señores, ya en los años 90 cruzamos el umbral huella ecológica igual a un planeta Tierra. No somos cada vez más ricos, somos cada vez más pobres. Estamos tirando
de la visa medioambiental. ¿De acuerdo? El planeta hoy en día tarda 1 año y 3 meses en producir y reciclar y reponer aquello que consumimos en 1 año. Pero cada vez estamos agotando el planeta Tierra. Y como todos los chinos quieren tener nuestro sistema de vida, pues resulta que en el año 2050 necesitaremos 3 planetas Tierra. Y solo tenemos una más. Este es el problema. Somos adictos al petróleo. Tocarse, hay petróleo. Huelo a petróleo. Medicina, ropa, sintéticos, el coche, los materiales. Hay petróleo a nuestro alrededor. Si hablamos de física, diremos que somos pirómanos. La segunda ley de la termodinámica, estamos quemando alrededor y provocando que suba la temperatura. Una más. Si le preguntamos a este señor de aquí, otra más. Diré que la clave, algunos me han preguntado cuál es la clave del problema, es que somos demasiados. O dicho de otra forma, otra más. Este es el crecimiento demográfico a lo largo de la historia. Dale caña. Arde. Pim, 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 pim. ¿Una menos? Efectivamente. Bueno, hemos cuadriplicado la población desde el principio del siglo XX. A lo largo de miles de millones de años, hemos estado intrincados con la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza. En 200 años hemos hecho una locura. En crecimiento somos más bien una especie de virus o levadura, ¿no? Porque la levadura muere de sus propios toxinas. O sea, el alcohol es la toxina de la levadura, lo aprovechamos bien para el vino, pero somos homos levaduras. Somos más parecidos a una levadura que cualquier otra cosa en la naturaleza. Somos crecimiento exponencial y resulta que tenemos problemas con nuestros propios residuos tóxicos. Afortunadamente, los demógrafos dicen que hay estabilización. 12.000 millones de personas para el año 2100. Si no hubiera estabilización, apaga y vámonos. No hay ningún modelo que nos pudiera salvar de la catástrofe maltusiana. Afortunadamente, ahora que sí la hay, la pregunta es, Paco y tal, ¿cómo nos repartimos China, India, cómo nos repartimos la tarta? Porque hay un planeta Tierra de tarta para todo el mundo. Vamos a ponernos de acuerdo. Estos son los que estamos dando atracones. Atracón es el mejor histograma. Esto es quién es quién, cuánto consume cada uno, ¿no es cierto? Y bueno, vemos aquí ya el despertar del dragón asiático. Ya en China, podríamos hablar mucho de China, es la segunda emisora mundial y sin firmar el protocolo de Kioto. Una más, hablaremos luego. Resultado, una más, otra más. La tecnología, vamos a ver aquí. La tecnología, chiquillo, ha multiplicado el impacto medio de los habitantes de la Tierra. Esto es pasar a diapositiva rápido. Y que no se lo crea, que vaya con una avioneta a Almería y vea cómo era en 1974 y cómo es ahora. Eso es impactar, ¿no? Perdón. ¿No habéis visto Almería? Un segundito, pues esto es importante. Vamos a ver el elegido. Eso es el elegido. Antes y después, ¿no? Son invernaderos, nada, ¿no? Son invernaderos, un mar de plástico. Un mar de plástico. Entonces, el problema es que, fijaros bien ahí, hábitos antiguos, es decir, con una tecnología exponencial, un aumento exponencial de demografía, conducen a la insostenibilidad. Seguimos actuando como si los recursos de la Tierra fueran ilimitados. Esa es la clave del problema, del gran problema de insostenibilidad. Y se revela a muchas escalas, en muchas crisis actuales. El corazón está en intentar resolver mi propio problema sin tener en cuenta que los recursos son limitados y tendremos que mirar a los demás, al medio ambiente, tendremos que ponernos de acuerdo. Esa es la base del problema. Además, 3 ingredientes básicos a modo de resumen. Primero, os voy a dar 3 ingredientes básicos para lo que está pasando. Primer ingrediente básico, estupidez humana. Decía el señor Einstein que solo hay 2 cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Pero que la primera no estaba muy seguro. Una prueba de ello es el Mar de Aral. Esto era antes y después, cuarto mayor lago de la Tierra, y pues Rusia, el señor Stalin, decidió que ellos tenían que ser el primer productor mundial de algodón. Lo consiguió, le ganó a Estados Unidos, pero a costa de hacer un auténtico fracaso medioambiental, con todo tipo de... se perdió el agua de irrigación de campos de algodón, toda la república circundante. Esto es una isla para armas químicas, totalmente contaminado, todo tipo de problemas de salud e higiene por la población, una más. Y fijaros lo que hizo
miles de puestos de trabajo perdidos simplemente en la pesquería de la zona. Eso se llama estupidez, pero con letras mayúsculas. ¿Es el hombre capaz de llegar al ecocidio? ¿Cómo va a ser tan estúpido, Jesús? Pues mi libro analiza precisamente el caso de Rapa Nui, la isla de Pascua. Rapa Nui significa el ombligo del mundo. Ellos creían que era el modelo de sociedad protoplanetaria, creían que estaban solo en el universo y llegaron al ecocidio, talaron todas las palmeras. Pudieron ser los 12 clanes compitiendo quién hacía los moai más altos para alabar a los dioses y se quedaron sin palmeras y fueron hasta el canibalismo, hasta el ecocidio más completo. El hombre es capaz de eso y mucho más. Entonces, Paco, segundo aspecto clave, recuerdo, primero estupidez, segundo política. Esto es Haití, esto es República Dominicana. Aquí había un dictador que nació en los bosques y dijo, a ver, ¿quién me tala un arbolito del bosque? Fijaros la diferencia que hace la política. Una más. En el caso de España, fijaros, esto es un índice, yo que soy de CAE, me gusta mucho, porque es el Country Attractiveness Index. Y éramos, fijaros, ahora mismo somos los octavos, una más, pero es que éramos los primeros. Éramos los primeros del mundo, el país más atractivo para invertir en renovables. Aquí Obama decía, oye, ¿qué pasa en España? Estos chicos, aquí pasa algo. Iberdrola con 10.000 megavatios, que se va a China a poner parques eólicos, pues no vamos a vender bisutería como los chinos, nosotros podemos vender tecnología. Y de repente hay un señor aquí, muy admirado para la comunidad de renovables, como el ministro Sebastián, empieza a meter palos en la rueda. Resulta que a la grande eléctrica no le interesa demasiado los mercados locales de energía, hablaremos de eso. Y resulta que ya somos los octavos y bajando. Hablaremos en la segunda parte de la charla, una más. Y tercero, y muy importante, y con eso ya casi termino, el tercer gran ingrediente, los intereses de las grandes compañías. Fijaros simplemente en este cartel. ¿Os acordáis de esto? 70% de los autores fuman camel. ¿Alguien tiene dudas de cambio climático o no? De que el tabaco es cancerígeno. ¿Alguien tiene dudas hoy en día? No, pues hemos tardado 40 años. ¿Por qué hemos tardado 40 años? Porque ha habido las grandes compañías de tabaco, William Morrison, etcétera, etcétera, que no están muy interesados en reconocerlo. Habéis visto la película de Insider, ¿no?, que te cuenta todo esto. Es fantástico. Bueno, pues resulta que hoy en día tenemos lo mismo. Hay muchas grandes empresas petroleras, las 7 grandes, que no están muy de acuerdo que ese gran oligopolio pues se termine y que vayamos a democratizar la energía y que tú puedas ser productores de energía. Estoy hablando de no tener que contratar una compañía eléctrica, sino de poner panelitos fotovoltaicos, satisfacer vuestro autoconsumo y vender los excedentes. Si estuviéramos en una compañía eléctrica sonaría un caballo de repente aquí, como la película de Bolsito Frankenstein, ¿no? Mercados locales de energía. 70% de los doctores fuman camel, siguen fumando. Nada más. Y ya cerramos. Simplemente entonces para cerrar, dale ahí. ¿Y yo qué puedo hacer? Todo. Vosotros podéis hacer todo, porque se trata de aplicar un nuevo modelo. Si no quieres, si necesitas salir del hoyo, deja de cavar. Si quieres salir del hoyo, deja de cavar. Tenemos 5 millones de parados, tenemos un modelo de economía verde probado en Alemania, basado en las energías renovables, ahorro y eficiencia energética. ¿Qué estamos esperando? Depende totalmente de nosotros. Juntos podemos. Muchas gracias. Se nota que es un político, Desde hace 2 meses. Bueno, no, desde chiquitito. Juan Miguel, tienes la palabra. Bien, pues en primer lugar agradecerte expresamente esta invitación, porque esto me permite en mayor o en menor medida expresar mi pensamiento acerca, no tanto de este tema, porque el tema yo no soy especialista, ni he estudiado física, ni tengo conocimientos profundos sobre esta materia, sino los que pueda tener cualquier ciudadano de a pie. Pero dado que el tema educativo, que es el que a mí me toca, es muy importante, yo lo que voy a decir aquí básicamente, bueno, vamos a esperar esto, lo que voy a decir aquí básicamente son las 4 o 5 ideas que más o menos yo tengo claras en relación a este asunto, ¿no? Bueno, yo quisiera decir que hoy mismo en el diario El País viene una noticia dedicada expresamente al cambio climático y viene anunciando que nuestro destino como planeta
es un destino impredecible e incierto, es decir, que no sabemos realmente qué es lo que va a suceder dentro de los próximos 100 años o dentro de los próximos 50 años, porque el incremento de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, pues está teniendo un aumento impredecible, y nuevamente en Europa, aunque habían bajado las cifras, pero y en España también, nuevamente está existiendo un repunte, sobre todo debido al desarrollo excesivo, al crecimiento industrial excesivo de países que se denominan emergentes, como son China, como son la India, o como podría ser Brasil, ¿no? Entonces, aquí, después también hemos tenido, esto lo dice El País hoy, en su diario, el diario El País, que todo el mundo lo conoce, y los especialistas en este asunto, ellos son especialistas en este asunto, podrán informarnos qué puede suceder, pero realmente la nota de prensa de hoy dice que realmente los efectos en el planeta Tierra a medio o largo plazo son imprevisibles, porque aunque ya conocemos algunos, como puede ser el deterioro o el derretirse de los casquetes, o el aumento de las mareas y del nivel de los mares y todo ese tipo de efectos que cualquiera puede conocer como consecuencia del aumento de la temperatura del planeta, que científicamente está demostrado los efectos físicos que está teniendo esto, ¿no? Pero en fin, yo no he venido aquí a hablar del tema concreto de los efectos biológicos, físicos, químicos en el planeta. Yo básicamente lo que quisiera trasladarle es la visión de un educador, de un maestro de escuela, de un profesor, aunque ya estoy jubilado, en relación a este asunto. Y es que, por ejemplo, el domingo pasado tuvimos unas elecciones donde el panorama político de nuestro país pues ha cambiado completamente, en el cual pues hay un nuevo partido político que prácticamente va a dominar el espectro autonómico, el espectro municipal y el espectro nacional, pero la Tierra, el planeta Tierra, le da exactamente igual que gobierne un azul, que gobierne un amarillo, un rojo o un verde, le da. La Tierra no entiende ni de partidos políticos, ni tampoco entiende de fronteras, ni tampoco entiende ni de religiones, ni de cultura, ni de ideología. El planeta Tierra no entiende absolutamente nada de eso. El planeta Tierra, nosotros hemos construido nuestra propia historia, y en cuanto a la educación, yo quería decir que la educación, básicamente, la que hemos conocido en nuestras escuelas, por nuestros padres, en nuestros estudios, ha servido básicamente para tres cosas, la educación, ¿no? La educación, en primer lugar, ha servido para tratar de adaptarnos, para tratar de formarnos en una sociedad que necesitaba de obreros y de obreras para desarrollar la industria. Por lo tanto, la educación ha tenido una función predominantemente económica. Después la educación ha tenido otra segunda función, que es la función nacional. La educación ha tratado de inculcar pues una serie de valores, una serie de tradiciones, una serie de costumbres, una serie de conocimientos, con el fin de hacer a los ciudadanos conscientes de que pertenecen a un territorio común, a una sociedad común, a una cultura común, a una historia común. Pero la Tierra, repito, no entiende de naciones, la Tierra, repito, no entiende de economía. La Tierra únicamente entiende de ecología, de sostenibilidad y de vida. Y en tercer lugar, otra de las funciones de la educación ha sido fundamentalmente el garantizar que los individuos pues convivan más o menos bien unos entre otros, diciéndolo así a abuela pluma, y ha tratado de comunicar una serie de hábitos de convivencia que nos permiten pues entendernos, comunicarnos y dialogar entre nosotros, y para eso nos dotamos de una serie de instituciones políticas, jurídicas, una serie de poderes que nos permiten convivir. Y repito que la Tierra no entiende absolutamente nada de eso. Sin embargo, nuestras decisiones humanas, nuestras decisiones educativas, aunque la Tierra no entiende absolutamente nada de eso, nuestras decisiones personales, nuestras decisiones políticas, nuestras decisiones institucionales, nuestras decisiones históricas, sí afectan a la vida en el planeta. Es decir, que no hay ninguna acción que pueda hacer un educador, un alcalde, un político, un administrador público, no hay absolutamente nada neutral que no pueda afectar a la vida en nuestro planeta. En este sentido, lo que se impone es tratar de desarrollar una educación de nuevo tipo
en el que ya veamos las cosas de distinta manera, en el sentido de que hay que reivindicar no tanto una ciudadanía andaluza o una ciudadanía camera, sino que hay que reivindicar o hay que promover y desarrollar lo que muchos autores llaman una ciudadanía planetaria. ¿Y qué significa esto de la ciudadanía planetaria? Pues significa que la única y auténtica y verdadera patria común que tenemos, la única bandera que realmente hace posible que estemos aquí reunidos y que estemos con esta luz y que estemos gastando oxígeno, que estemos hablando, la única ciudadanía que hace posible, la única realidad que hace posible la vida es nuestro planeta, ¿no? Y que si nosotros con nuestra acción humana estamos interfiriendo en los ciclos biológicos, en los ciclos químicos o bioquímicos de nuestro planeta, nosotros estamos evidentemente atentando contra nuestra propia vida, contra nuestra propia supervivencia. Y si no cambiamos nuestros hábitos, si no cambiamos nuestras instituciones educativas, reivindicando ese tipo de ciudadanía planetaria, que ya reivindicando un tipo de desarrollo, yo ya no digo sostenible, sino incluso decreciente, porque el problema de la sostenibilidad no se resuelve, las empresas no pueden ser más o menos responsables socialmente atendiendo, por ejemplo, a que le pongan multas. El problema ya no es de las multas, el problema es que tenemos que ser responsables socialmente porque nos estamos jugando nuestra propia supervivencia. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que se impone pues una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de concebir las instituciones culturales, las instituciones políticas, pensando no desde nuestro ombligo, pensando realmente que ni Cama, ni Andalucía, ni España somos el ombligo del mundo, pero no, sino que por el contrario pertenecemos a un planeta que no debemos atentar, diríamos, la vida, no podemos agravar la situación en la que se encuentra. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, las grandes decisiones, como el protocolo de Kioto, que ni Estados Unidos lo firmó, ni China parece ser que tampoco va a firmar el protocolo de Durban, pues evidentemente esto nos afecta muchísimo. Y es que aquí hemos cometido, yo diría que 3 grandes errores, o al menos 2 grandes errores. El primer error es pensar que la Tierra es una materia a ser consumida. Y hemos desarrollado nosotros una concepción del ser humano que muchos autores llaman del homo consumens. Ya no nos basta con poseer las cosas, sino que tenemos que estar devorando continuamente objetos, porque parece ser que todos estamos enfermos de esa necesidad de comprar, de esa necesidad de consumir, de esa necesidad de devorar, y entonces nos hemos convertido en auténticos, vamos a llamarle, carnívoros de vida o destructores de vida. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos necesariamente, tenemos que aprender a ser más austeros, a ser más ahorradores, a consumir menos, pero claro, esto tiene que ir acompañado de otro tipo de reformas estructurales, de reformas políticas y tiene que ir acompañado de un cambio de modelo productivo, en el sentido de que no podemos seguir pensando que la Tierra sea un objeto a ser consumido o a ser devorado, porque al fin y al cabo el planeta Tierra tiene recursos finitos, sus recursos no son infinitos. ¿Y qué podemos hacer de la ciudadanía? Se podrían hacer muchas cosas, como ha dicho mi compañero Jesús, se podrían hacer muchísimas cosas, pero ¿qué podemos hacer desde lo personal? Hay que tener en cuenta que cada hogar es un nicho de consumo de energía y que la energía que se consume en los hogares no creo que suponga más del 20 o 25% de la energía, no sé qué dirán los expertos, pero yo he leído que no supone más del 20 o 25% del consumo total de la energía del planeta. Pero si nosotros atendemos que nuestros hogares, a partir de nuestros hogares, nosotros consumimos entre el 20 o el 25% de la energía total que se consume en el planeta, nosotros podemos en principio hacer 4 pequeñas y al mismo tiempo grandes cosas. En primer lugar, tratar de bajar nuestro consumo de energía en todos los aspectos. Desde el calefactor, desde el aire acondicionado, desde el horno, desde bajar nuestro consumo de energía, desde el coche, desde los viajes, desde hacer un turismo responsable, hacer ecoturismo, desde bajar nuestro consumo de energía simplemente para tratar de disminuir nuestra tasa, diríamos, de emisión de dióxido de carbono, ¿no? En segundo lugar, tratar de apagar el máximo de aparatos posibles, incluso ese stand-by que dejamos el televisor o el aparato radiofónico para poder después conectar el mando a distancia, pues eso también hay que hacerlo todo, por ejemplo, ¿no?, en una sola toma para que todos estén conectados. En primer lugar, bajar; en segundo lugar, apagar; en tercer lugar, reciclar.
O sea, tenemos que acostumbrarnos a reciclar y, en último lugar, tratar de hacer todo lo posible por transmitir, y esto sería para mí lo más importante, transmitir una conciencia de responsabilidad social, de que todo lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos, nada es éticamente neutral, ni nada es ecológicamente neutral, sino que cualquier acción que hagamos tiene un impacto directo en el consumo de energía, en definitiva, y en la vida en nuestro planeta. Y esto es básicamente lo que he venido yo aquí a hablar hoy, independientemente que después podamos hablar de cosas más profundas o más relativas a la política, porque ya digo que yo no soy ningún experto en ecología, ni tengo datos, ni manejo datos que puedan ilustrar. Por otra parte, cualquiera puede encontrar estos datos en Internet, porque el conocimiento, afortunadamente, hoy está accesible a todos. Así que muchas gracias, y básicamente esto es lo que he venido a contar. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero que voy a intentar clarificar es el título que nos ha traído aquí, ¿no? Porque el título era Durban, éxito o fracaso. Durban es una ciudad que está en Sudáfrica, y para el 2012, bueno, ahora, está prevista una reunión de muchas naciones que van a tratar sobre este tema que nos trae aquí hoy, que es el cambio climático. Sí, cambio climático. Y eso tiene su nacimiento en 1972. En el año 1972 se publica un informe del Instituto Técnico de Massachusetts, un centro de investigación muy importante en Estados Unidos, por encargo de un grupo de amigotes ricachones europeos, básicamente, financiados por la Volkswagen. Estos señores, en el año 68, que es cuando se funda ese club, se funda en la ciudad de Roma, se llama el Club de Roma, pues en 1968 esta gente estaban ya inquietos y preocupados por lo que estamos preocupados ahora aquí. Y ellos se planteaban decir, bueno, si el mundo sigue con estas tasas de consumo, dado que, como ha dicho Paco, la Tierra es finita y es una pelotita que va a ir surcando el universo, si aquí seguimos consumiendo y creciendo indefinidamente, llega un momento que explota. ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces ellos se reúnen, ponen un dinero y le encargan a la gente que más sabía en ese momento de análisis de sistemas y de computación, le encarga que hagan una simulación de qué es lo que pasaría en la Tierra si las cosas siguen como habían estado funcionando los 40 años anteriores. Esta gente se reúne, hacen un informe, llegan a la conclusión de que efectivamente la Tierra explota. La primera versión que sacan del informe se llama Crecimiento Cero, la ponen, la primera versión se llama Crecimiento Cero, empiezan a rodarla, el título es tan antitético, tan opuesto a lo que se esperaba y a lo que se estaba dispuesto a admitir, que es como si le damos a un bebé un plato de garbanzo. Incapaz de digerirlo, por lo tanto le dicen, esto no puede ser así, y entonces lo terminan poniendo como los límites del crecimiento. Y hacen una formulación diciendo, señores, hay que parar de crecer, los límites del crecimiento. Y concretamente ellos, con los cálculos que habían hecho, pues pronostican que en el 2020, de 2020 a 2030, la Tierra se crack. La Tierra se crack por un exceso de residuos, por una falta de recursos, por mortalidades, porque se desajusta, el sistema es incapaz de se estira la goma, se estira hasta que se rompe. En ese informe, que está en español, los límites del crecimiento, y que se puede ver probablemente en la biblioteca, quizás lo tenga, pues se hace público en 1972 y coincide con
la primera celebración de una conferencia mundial que tiene por objeto la Tierra. Y bajo el lema de una sola Tierra en Estocolmo, pues se concitan allí 150 y tantas naciones del mundo, más que en la ONU, porque no pedían papeles, todo el mundo podía ir, fuera lo que fuera, pues se van allí a Estocolmo y ponen en cuestión de que la Tierra es limitada y que no se puede crecer indefinidamente en un sitio que es una cajita, y por lo tanto al final aquello se rompen las costuras, ¿no? Allí aparecen algunas frases que son muy bonitas, muy poéticas, que la Tierra es una nave que surca el universo y que todos somos tripulantes. Me acordaba cuando decía Jesús, daros la mano, mirad la Tierra, porque había tripulantes que decían, sí, sí, pero tú vas en la cubierta del barco con un sol, la hamaca y 4 camareros, y yo voy echando carbón a las máquinas en la sentina, no veo el mar, sin comer, con un humo horroroso. Me permitís la expresión, si esto se tiene que ir a pique, pues que se vaya a pique, porque yo tengo un poco que perder. O sea, que esto se va a pique, pues se vaya al carajo a mí, que me pidan responsabilidad. Se la pidan al capitán, porque yo no soy el que está pilotando esta máquina. Bueno, pues allí aquello se quedó así. Eso fue una bomba de profundidad, se quedó así. La gente que había hecho el informe eran estadounidenses, no eran izquierdosos, no eran perros flautas, no eran hippies, no eran indignados, sino eran unos tíos profesionales en un instituto de investigación con todos los papeles en regla y gente muy respetada en su comunidad científica, con lo cual no se podía contrarrestar el informe diciendo que esto era la izquierda, o como se decía en aquel entonces, los nuevos profetas, que también me ha recordado, los falsos jeremías, nuevos profetas que vienen proclamando que el mundo se acaba, que el mundo se acaba. Esta gente dirá, no, mire usted, yo pongo esto, tiene su modelo, lo explicaron y tal. En el año 1987, es decir, casi 15 años después, una primera ministra de un país nórdico se le ocurrió, tomaría los whisky, se le ocurrió la fórmula ideal para salir de ese impasse. Y entonces dijo, no, el secreto está en el desarrollo sostenible. Pues se rompieron las cortinas del templo porque ya eso hizo fortuna y todo el mundo se apuntaba al desarrollo sostenible. De los límites del crecimiento se pasó, que se formuló, ya digo, en 1972 y que se quedó ahí, se pasó al desarrollo sostenible y todavía estamos con la sostenibilidad dando vueltas. Tenemos autopistas sostenibles, aeropuertos sostenibles y todo sostenible. Porque el desarrollo sostenible permite ese juego. Conceptualmente, pues el desarrollo es muy próximo al crecimiento y por lo tanto yo me desarrollo, quiere decir que tengo que crecer, y eso sí, sosteniblemente. Pero no me toque el crecimiento porque ahí empezamos a ponernos ya serios. Bueno, pues con la tontuna esta del desarrollo sostenible se llegó a 20 años después de la primera conferencia de Estocolmo, en Río de Janeiro, la segunda conferencia mundial sobre la Tierra, que fue un fracaso. Entre otras cosas, ahí se quiso, por ejemplo, yo recuerdo en aquella conferencia se quiso impedir que una empresa patentara un organismo vivo y no se consiguió. De manera que todo ese otro rollo que es la barca de Noé, el baúl de la biodiversidad de los países del trópico y tal, pues si iba una empresa de un país súper desarrollado y veía un organismo y le cambiaba 2 genes, lo podía patentar como un producto como el que patenta un calentador o un tornillo, sin darle dinero a cambio ni compensar de ninguna manera al Estado o al país que había estado, que se había dado ese organismo. La conferencia de Río fue un acto fallido. 10 años después se hizo una conferencia, 30 años después, de 1972, en Johannesburgo, en Sudáfrica también, que también fue un acto fallido.
Y ahora, 40 años después, se plantea la conferencia de Durban, y éxito o fracaso, y yo me atrevo a asegurar, sin ser especialmente pesimista, que será un fracaso estruendoso, un fracaso horripilante, porque yo creo que se plantea un problema, y ahora me interesa, que es la segunda parte de lo que yo quiero plantear. Hay un problema al cual no tengo respuesta, pero sí tengo ejemplos. La ciencia y los científicos, en todas las encuestas que han hecho en nuestro entorno, la sociedad española, pues son las instituciones, la ciencia es la institución que sale de las mejores paradas. Ha caído la Iglesia, ha caído los políticos, bueno, los políticos fatal, pero ha caído en las religiones, ha caído la estructura de poder. Sin embargo, la ciencia está en una posición, en una escala de 0 a 10, pues está en el 7 y pico, rozando el 8. Y los científicos también tienen mucho predicamento, y parece que lo ha dicho la Universidad de Sevilla, pues, ellos tienen marchamos de calidad, pues es que lo ha dicho la Universidad de Sevilla, lo ha dicho la Universidad de tal sitio, lo ha dicho fulanito de poco. Sin embargo, el mensaje que está mandando la ciencia desde hace años es que el cambio climático, es decir, que la atmósfera está cambiando, es que eso es incuestionable, porque se mide, es que eso se puede medir. Tenemos instrumentos de medida, y además lo hemos medido desde hace unos 20 y tantos años, se viene midiendo, y se mida donde se mida, lo mida quien lo mida, y lo mida como lo mida, pues siempre da el mismo resultado, que ahora mismo tenemos 347 o 349 partes por millón de CO2, que parece poco, pero es toda la atmósfera. O sea, que uno se va a Hawái y se eleva allí 1000 metros sobre el nivel del mar, fuera de cualquier interferencia de grandes centros de producción o de factoría, y resulta que la atmósfera tiene 349 partes por millón de CO2. Y cuando nosotros nacimos, la media de la sala, cuando yo nací, pues tenía 300. Y cuando estudié tenía 320. Y cuando nació mi padre tenía 280. Y cuando nació Aníbal, 280. Y cuando nació Jesucristo, 280. Y cuando nació Asurbanipal, 280. Toda la historia de la humanidad se ha desarrollado hasta los últimos 100 años, 120 años, con una composición de la atmósfera que nosotros le hemos cambiado en este tiempo, y que además parece que es como una pelota de nieve que va cayendo por una cuesta, porque va cambiando más. Lo que decía Juan Miguel hoy es que la cosa ha crecido en menos tiempo y más rápidamente que el peor pronóstico que se ponía para este tiempo. De manera que el secreto ahora es, por favor, que no pase de 440 partes por millón, 450, porque si pasa de 440 a 450, lo podemos discutir después, ya no es que se va a calentar más, ya es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. No tenemos capacidad para predecir, porque entran en juego otras cuestiones, que lo mismo se calienta más, lo mismo se calienta menos, que no sabemos. Hemos perdido la capacidad de predicción. Entonces, como decía, yo creo que ahí hay un problema terrible, y es que nosotros como seres humanos, y empiezo ya a terminar, nosotros como seres humanos parece como si biológicamente no estuviéramos preparados para afrontar este tipo de retos, o yo más bien me apunto a lo que decía Juan Miguel, como si cultural o educativamente no estuviéramos preparados. Y pongo un ejemplo. Todo el mundo funciona, se levanta todas las mañanas pensando no, pero actuando como si fuera inmortal. Y nosotros vivimos como si fuéramos inmortales. Y si a nosotros nos dijeran, tío, te quedan 5 días de vida, cambiamos nuestro comportamiento de una manera radical. Pues a nosotros como sociedad humana nos están diciendo, tío, te quedan 5 días de vida, pero
todavía nos negamos a admitir ese mensaje. No queremos admitir ese mensaje. Porque ese mensaje nos cuestiona tan profundamente nuestra manera de expresarnos como sociedad, que buscamos 1000 salidas, 1000 subterfugios. Pues que lo haga tú primero, pues cambia tú, y hasta que yo no vea que tú cambias, yo no cambio. Pues el de la sentina, pues tío, yo estoy jodido, pues si esto se va a hacer puñetas, pues se va a hacer puñetas. No queremos asumir ese cambio. Yo creo que hay dos características en este reto tan duro que plantea nuestra sociedad humana. Uno es la escala espacial, que lo hacen que ese reto sea nuevo en la historia de la especie humana. Uno es la escala espacial. No nos podemos escapar. Antes sí, se iba Rapa Nui, se acaba Rapa Nui, pues me voy a otro sitio. A algún sitio, aunque no me toque a mí, pero a alguien le tocará. Hay un sitio, hay una escapatoria. Aquí no hay escapatoria, estamos en el planeta. A lo mejor gran parte de la notificación de las sondas que se mandan a Marte y tal, anda por ahí buscando el Shangri-La, la escapatoria para poder salir de aquí, aunque sean 3 o 4, ¿no? Segundo, la escala temporal. Nos cuesta, nosotros somos la única especie, en el reino animal, somos la única especie que tenemos capacidad para imaginarnos el futuro. Según dicen, ahora hay algún estudio que dice que los chimpancés tienen también esa capacidad de fabular con el tiempo y de imaginarse el futuro, porque si se le acostumbra a determinados hábitos, pues a veces cogen un instrumento porque saben que mañana le van a poner, mañana no, que dentro de un rato le van a poner alimento, que va a tener que utilizar un palo para traerse el alimento, y ya eso dice, bueno, pues es que esta gente tiene esa capacidad para imaginar el futuro, pero imaginar el futuro de minutos, lo que no imagina el futuro son de años. Bueno, pues nosotros tenemos capacidad de imaginar el futuro, pero nos negamos a hacerlo. Porque, lo ha dicho Jesús, digo, se mide, sabemos que ya hay consecuencias observables de que las cosas están cambiando y que no son como eran hace 40 años, y sin embargo nos negamos a admitir. Bueno, pues yo lo dejo. Ahora voy a hacer algo que le gusta mucho hacer a los periodistas, y en ese sentido les voy a copiar. Voy a coger un poquito el pañuelo de las ideas que yo he entendido que son más significativas de las 3 intervenciones, y cuando las diga decidimos qué hacer. Jesús nos habla de que esto ya no es una entelequia, nos hace un repaso con su peculiar estilo de cuáles son las bases físicas del problema, del efecto invernadero, de la alteración del ciclo del carbono, y entre comillas dice 2 frases que son claves en toda esta problemática: que somos adictos al petróleo, podemos hablar luego de eso, y que somos demasiados. Y también nos invita a reflexionar sobre el inmenso poder de la tecnología como multiplicador sobre el ambiente de la acción del hombre. Y los 3 han insistido en la idea de que actuamos como si los recursos fueran ilimitados. Nos habla de esos 3 ingredientes que están en la base del problema: la estupidez humana, que está ahí, la visión política de las cosas, como viendo las cosas de una manera u otra, los problemas se resuelven de una manera o no se resuelven. Y, aunque él no ha usado la palabra, yo sí la uso porque tengo menos vergüenza que él, los intereses del mercado. Juan Miguel nos aporta, como educador y pedagogo, algunas pinceladas de la visión educativa del problema. Utiliza una palabra, que es la palabra incertidumbre, y nos hace una referencia que a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? de cuál es la génesis de la educación de la que todos y cada uno de nosotros hemos sido víctimas o fruto. La educación ha servido para formarnos en una sociedad industrial productiva como mano de obra
bien manual o intelectual. La educación ha servido para aportarnos valores, para crear una identidad de nación, de país, de comunidad, de ciudad, de pueblo. Y la educación ha servido para garantizar hábitos de convivencia, o dicho en plan castizo, para que no nos liemos a palo unos con otros. Y nos sugiere que hay que hacer una educación diferente, por usar la palabra que tanto te gusta, un paradigma diferente, una educación para una ciudadanía planetaria. Eso ya es un grito a voces, ya no hay más cuenta atrás, si me permitís añadirlo desde mi propia cosecha. Y por tanto nos incide la idea de que hay que cambiar el sistema de valores. De manera, queriendo no he querido hablar de Durban. No sabía lo que Fernando iba a comentar, no sabía que Fernando iba a entrar por lo de Durban, pero seguro no he querido hablar de Durban para ver si alguien de ustedes nos pinchaba. Porque el título de la mesa de debate era un título que buscaba la provocación, ¿no? Éxito o fracaso de la cumbre que la semana que viene habrá en Sudáfrica. Yo coincido con Fernando, no va a haber éxito, estoy seguro. Nos hace una referencia al Club de Roma, donde está la génesis de todo este debate, en 1968, ya ha llovido, y no deja de ser espeluznante cuando ya en ese momento, prácticamente sin los ordenadores, sin los análisis, sin el internet, sin tantas cosas que tenemos ahora, ya ellos pronostican el colapso del sistema en el 2030, 2030, y ahora ya los modelos matemáticos ya te están hablando del 2050 como fecha tope. Bueno, a mí se me ponen los vellos de punta, entre otras cosas porque tengo dos hijas pequeñas. Nos recuerda el concepto del desarrollo sostenible, nos recuerda la conferencia de 1992 de Río y nos hace una reflexión, y con esto ya termino, sobre el gran mensaje que los científicos nos transmiten. Y el gran mensaje es: esto es incuestionable, digan lo que digan. Y además, y es muy humano, nos negamos, con ese símil que él ha usado, nos negamos a admitir ese mensaje. De la misma manera que nosotros nos negamos a admitir que vamos a morir, nos vamos a morir, la sociedad en su conjunto niega, los partidos políticos, todos los actores sociales, la ciudadanía, niega ese mensaje que los números, la ciencia, la razón, incluso el corazón, nos dice que no hay vuelta atrás. Bueno, ellos han consumido más de 10 minutos cada uno, por lo tanto yo, un poquito más. Por eso digo que yo, si a los ponentes les parece bien, yo salto directamente al debate. Si os parece bien, no sé cuántas intervenciones va a haber, pero por no hacerlo muy cansado, por cada 3 damos réplica, ¿vale? 3 preguntas, 3 reflexiones y damos réplica a los ponentes o entre ustedes que quieran opinar. ¿Palabra? Voy a tener yo, ¿vale? Vale. Una pregunta para pero en concreto se ha hablado del éxito o fracaso de Durban. ¿Qué sería para vosotros el éxito de Durban? Porque siempre se habla del fracaso, de la cumbre de la Tierra, de todo, pero ¿no fue el inicio de algo? Y además, os digo que además de todo eso, es un valiente, porque se acaba de presentar por Equo en la provincia de Cádiz y además ha sacado un montón de miles de votos. Sí, hemos roto el techo verde. Habéis roto el techo verde. Y aquí está el tema. Siguiendo el orden, Fernando Sancho, lo conozco hace muchísimo tiempo, fue profesor mío. ¿Qué dice? ¿Qué va a decir? Cosas bonitas. Que no lo puede catear, ¿eh? Ya pasó. No me puede ganar, saqué muy buenas notas con él. Fue profesor mío, después de profesor fue amigo, luego fue compañero de trabajo y luego jefe.
Y ahora no sé muy bien cómo definirlo. Pero lo que sí os digo es que es un lujo traerlo a estas cosas, no que para en su larga trayectoria profesional siempre ha ido desparramando por ahí brillantes análisis sobre la realidad social, política y ambiental. Y lo traigo aquí para que nos aporte su siempre visión fresca. En primer lugar, en este tipo de cosas estamos en el ayuntamiento. En un principio nuestro alcalde me había prometido su presencia aquí, pero por cuestiones de partido, hubo elecciones creo que hace 2 días. Bueno, ha tenido un compromiso de manera que no ha podido asistir. Por tanto, yo tomo su relevo y os doy en nombre del Ayuntamiento de Camas y en nombre mío como delegado del Medio Ambiente la enhorabuena, la bienvenida. ¿En qué estaré yo pensando? ¿Qué estaré yo pensando en las elecciones? ¿Será la cabeza a las 3 de la tarde? Aquí unas palabras escritas y quería empezar fuerte, ¿no? Quería empezar fuerte diciendo algo así como que la crisis económica que estamos viviendo nos recuerda la finitud de los recursos financieros. Sin embargo, de un colapso ambiental generalizado no nos pueden salvar audaz, incisiva y, por seguir lo que hemos hablado hace un rato, joven. Y mi amigo Juan Miguel, ¿qué queréis que os cuente de él? Es un camero ilustre que tenemos pululando por aquí, que yo le conozco hace poco tiempo, pero que me tiene realmente encandilado. Y aprovecho este foro para decirlo públicamente por primera vez, porque a mí no me gusta esconderme. De las veces que le he escuchado hablar, yo destaco su capacidad expositiva, la claridad mental de sus argumentos y sus conocimientos sobre comunicación y sobre educación. Bien. En 2 minutos os explico lo que yo quiero hacer hoy. Quiero que hablemos de cambio climático, quiero que hablemos de crisis ambiental y quiero que lo hagamos de una manera ágil. ¿Cómo? Yo les voy a dar la palabra, aproximadamente 10 minutos, que es lo que tenemos negociado. En un principio yo no quería que hubiera PowerPoint, lo que pasa es que Jesús me ha engañado, pero de manera descarada. La versión políticamente incorrecta. Verdad incómoda, pues bien, esa verdad ya no solamente es incómoda, sino que además es acuciante y lo que a mí más me preocupa es una verdad casi olvidada, tapada por otros aspectos como la crisis económica, como la crisis financiera, como la crisis social, como la crisis política. Yo he traído a estos 3 señores, a Jesús, a Fernando y a Juan Miguel, y los he traído, aparte de porque son los 3 amigos míos, uno desde hace mucho tiempo, otro desde hace menos tiempo, porque son los 3, y de ello tengo prueba sin ninguna duda, son tres personas lúcidas. Son 3 personas que tienen conocimientos, que saben de lo que hablan. Y además son 3 personas con las que vamos a pasar un buen rato, no nos van a dejar indiferentes. Empezando por mi derecha, Jesús Martínez es doctor en física por la Universidad de Sevilla, experto en cambio climático, un excelente comunicador. En el momento en que abra la boca lo vais a ver. He tenido la fortuna de colaborar con él en varias ocasiones. Ni el respaldo de la Reserva Federal Alemana, ni la Merkel, ni los países emergentes, ni nada, de nada, de nada. En foros como este no está mal recordar que los recursos energéticos y materiales, bueno, los energéticos vienen del sol, pero el resto de los recursos energéticos y los recursos materiales que están en el planeta son recursos finitos que están ahí. Y de eso, en buena medida, vamos a hablar hoy. En foros como este suele haber una tendencia a practicar la norma de contar
lo políticamente correcto. Bueno, a mí me gustaría, y por eso he traído a estos tres señores de aquí, que eso no pasara aquí. Que aquí no se hablara de lo políticamente correcto. Entiendo que sería provechoso en este rato que vamos a estar aquí juntos compartiendo, que habláramos de crisis climática, de crisis ambiental, y que lo hiciéramos de manera incómoda. Cuando Al Gore hablaba de la